Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Agradecidos de vuestra presencia. Digo bienvenidos a la que, por causas ajenas a la organización, va a ser la última de las conferencias de este ciclo. La ponente del próximo lunes no va a poder venir, con lo cual vamos a despedir brillantemente el ciclo con Marta Llorente, a la que, como el otro día introduje, el tema, como veremos, como ya estamos viendo, es la ciudad, por razones profesionales y vocacionales. Marta Llorente es arquitecta, es profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona. Me permito decirlo, filósofa de vocación. Si los alemanes tienen razón cuando al director de tesis lo llaman Dr. Vater, padre doctoral, Marta y yo somos hermanos de padre, dado que compartimos magisterio y amistad de Eugenio Trías, que tuteló la tesis de ambos. Marta, además de sus otros trabajos, es autora de una obra diversa y en todo momento muy rica. Yo voy a destacar algunos libros que para mí son particularmente importantes. Una introducción a la arquitectura, Oculto pero invisible, voces femeninas, Topología del espacio urbano, palabras, imágenes y experiencias que definen la ciudad, huellas en el espacio habitado, y su último libro, un libro entrañable, un libro precioso, yo diría que indicado para este tiempo más bien sombrío, y que contrasta. Eugenio Trías, al que acabo de citar, es autor de un libro, su primer libro, se titula La filosofía y su sombra. Por antítesis, el libro de Marta Llorente se titula, insisto, precioso, Construir bajo el cielo, un ensayo sobre la luz. Con vosotros, para mí es un honor y un enorme placer presentar a Marta Llorente. Bueno, muchas gracias, Pache. Emocionante recordar a Eugenio Trías, que nos une y a quien tanto queremos y admiramos. Y para el esfuerzo que para todo el mundo está suponiendo esta vida que de repente cambia. Yo he venido a hablar de ciudades, pero sé que el ciclo tiene que ver con los fines, con los finales, y yo de repente tenía ganas de hablar de otro principio. Pensaba, las ciudades son arraigadas, les cuesta morir, hay ciudades que han muerto. Babilonia fue la primera ciudad que murió y que dejó en las crónicas el rastro de esa pérdida. Pero yo quería hablar de cuando volvamos a revivir estas ciudades, cuando volvamos a pisar nuevamente las calles y nos demos cuenta de cuánto las amamos, ¿no? Yo he venido a hablar sobre todo de la inmensidad que es el proyecto urbano, de la complejidad que tiene el mundo urbano, pero porque sé que cada uno de vosotros lleva una ciudad o más de una dentro, y de esa ciudad también quería hablar de todas y de cada uno, ¿no? Voy a utilizar un sistema que es ver unas imágenes bastante rápidas y de vez en cuando parar para leer tanto anotaciones que he hecho estos días como algunos poemas. Voy a relacionar imágenes y por eso digo que ahora el principio va a ser, una vez dicho, de lo que voy a hablar es de una estructura que quizá acaso sea la estructura más compleja que hemos creado, al final, la ciudad entendida como un todo, pero también de su diversidad. Llamamos ciudad a muchas cosas y de eso hablaríamos. Por ejemplo,
y las voy a pasar rápido. He dicho, la ciudad de la que tenemos el primer poema, la epopeya de Gilgamesh, viene de Uruk, la ciudad enterrada ahora en la tierra. Todavía habla porque hay un poema que habla de ella. Ese desaparecer de la ciudad significa renacer porque todavía puedo escuchar la voz de los que la habitaron. Veamos la diversidad. Sodoma y Gomorra, pintado aquí, una pintura de Patini. Esas ciudades malditas. La Biblia está llena de ciudades malditas. Yo tenía una colección de maldiciones tremenda, lo hice lentamente, buscando también cómo se le hacía morir a la ciudad, cómo se deseaba la perdición de la ciudad, y a pesar de todo pensando siempre, cuando la ciudad es maldita, cómo después se esfuerza por revivir y por demostrar que todavía puede darnos algo. Pensaba en Atenas. Esta es una foto hecha desde el Ágora, mirando la Acrópolis. Todo son piedras aparentemente, agudizamos la vista y vamos a percibir un poco del Erecteón, los propileos. Atenas, ya Séneca la ve devastada. Hay un epígrama precioso de Séneca cuando en el siglo I de nuestra era visita Atenas y dice, esto era Atenas, esto se disputaban los dioses, y concluye, de grandes cosas tenemos pequeños sepulcros de grandes cosas. No voy a hablar de Atenas. A mí ahora me gustaría, si tuviera tiempo, contaros cosas que aparecen aquí, rastros, huellas, por ejemplo, del primer teatro de Dionisos, que apenas era nada más que una empalizada cuando Sófocles puso por primera vez la Antígona, ¿no? Esas cosas ahora, pero lo utilizo para decir cosas que os diría. Cada ciudad tiene rastros tremendos de un pasado, rastros que a veces no son tan aparentes como los monumentos, hay que rascar para encontrarlos. Si acaso dejo estas cosas un poco en el aire para dar ese paseo, ¿no? Por la Atenas de la que tanto hablamos. Bueno, y esto es la planta para ver localizada la Acrópolis en el tejido de la ciudad contemporánea. ¿Qué os diría aquí también? Pues esa ciudad contemporánea que parece comerse a la ciudad antigua, la relación entre las ciudades contemporáneas y sus restos más arcaicos, es algo bastante interesante. Yo le preguntaba a un amigo arqueólogo, ¿por qué están hundidos? ¿Por qué piso por encima? No en el caso de la Acrópolis, pero en el Ágora sí. ¿Por qué yo camino más alto que esas ruinas? ¿Qué es ese depósito de humus, de tiempo, de polvo, de residuos? ¿Por qué el pasado se expresa en esa topografía? Bueno, simplemente aquí os traía las imágenes para no extenderme. Por ejemplo, la Acrópolis, el Partenón, que ahora nos parece que es lo que nos queda, ha vivido 50.000 experiencias, versiones, ocupaciones, como esta, que es la que he cogido más singular de 1687, finales del siglo XVII, estaba convertida en una mezquita, en un palacio con un minarete. Después después cayó, después las bombas venecianas explotaron y el Partenón cayó y después lo volvimos a levantar, ¿no? Y todo esto ahora digo que son como pinceladas que dejo sueltas para reflexionar sobre el tiempo también, ciudades, pasado, presente, futuro. Por supuesto, Roma, ¿no? En los grabados de Piranesi nos aparece una fabulación de todas las ruinas de los foros, pero Roma tiene esa relación, también ciudad moderna, ciudad antigua, los foros están un poquito hundidos respecto al suelo y esos foros que se colisionan entre sí a base de monumentos hechos sobre los propios
deshechos y derribados y vueltos a hacer. Eso es la ciudad también. Roma expresa muy bien la ciudad. Bueno, yo también la recordaré un poco más adelante para explicar cómo la conocí yo, la Roma antigua. Yo la conocí a través de la literatura, también leyendo al poeta Marcial, que explica las calles de Roma, cosas que ahora no puedo, pero pensaba que estaba bien hoy para empezar que pasáramos imágenes para ver todas las capas y todas las densidades que expresan en las ciudades y sus diferencias, ¿no? Bueno, la única cúpula intacta que tenemos de la antigüedad, la única que nunca ha caído, está en Roma. Ese espacio, yo pienso que cuando entramos en el Panteón sentimos que la atmósfera se ha guardado 2000 años y que esa experiencia es extraordinaria. Esas cosas ocurren también en las ciudades, no siempre son ruinas, y también Piranesi lo redibuja y lo magnifica, y después tenemos, ahora hablaré mejor de esto, la interpretación de la ciudad, porque la ciudad es un objeto de representación, y acaso solo a través de la representación es cuando las acabamos de comprender. Pero bueno, podemos hacer un salto mortal y os contaría que no sé si ya lo sabéis, pero Nueva Delhi será a mediados de este siglo nuestro la ciudad más grande del mundo. Ahora medimos los ritmos de crecimiento de las ciudades y se pronostica. Yo no sé si todo esto que nos está pasando este año va a cambiar esos pronósticos, porque también es cierto que hay una involución del deseo de vivir en ciudad. La ciudad está puesta en crisis por lo que nos está pasando, pero en todo caso, si se va a cumplir ese pronóstico, Nueva Delhi tendrá 50 millones de habitantes a mediados del siglo, justamente. Las ciudades más grandes del mundo hoy están sobre los 24, como está Delhi, y, por ejemplo, Nueva York se extiende hasta los 24 millones. También se está hablando de que las ciudades que no alcanzan los 10 millones se detendrán, que esas grandes megalópolis o metrópolis, los nombres que les damos también son muy interesantes, como cómo vamos a hablar de un mundo donde la ciudad crece tanto, y acaso acabaremos hablando de la ciudad global, de una tierra que toda ella es ciudad. Pero en todo caso se está percibiendo que hay ciudades de 10 millones de habitantes que tienen tendencia a detenerse. ¿Por qué crece Delhi? ¿Y cómo crece? ¿Y qué es lo que crece? ¿Crece ciudad o crece suburbio? ¿O qué nombre le vamos a dar? Esa es otra de las cuestiones que os plantearé cuando deje de mirar imágenes. Y esta es mi Barcelona. La ciudad donde vivo no es la ciudad donde nací, pero es una ciudad que yo quiero por encima de muchas, porque es la mía. También contaremos eso más adelante, ¿no? ¿Qué significa que sea mi ciudad? ¿Qué vínculos tengo con ella? ¿Por qué los tengo? Esos caminos que yo recorro una y otra vez, esos recuerdos. Yo nací en Gerona, precisamente, que es una ciudad pequeñita que todavía la visito con la memoria de mis padres, más que con la mía propia. Bueno, y pensaba, pues, búscales su Bilbao, ¿no? Ya que vienes a Bilbo, le llamáis, ¿no? Y estuve tratando de entender el nombre, por cosas que diré ahora, que es el nombre de la ciudad. Y me la estuve mirando como si me mirara la palma de la mano. A veces sorprendemos ver que dicen que aquí está el destino, y yo pienso que las ciudades se parecen un poco, que leemos las huellas de las ciudades, que las ciudades tienen esa impronta curiosísima y que leerlas es una aventura maravillosa. Bueno, pero hay ciudades muy extrañas en el mundo, y ahora estaba haciendo este pase rápido de imágenes primero. Gardaya es una ciudad que a mí me sorprendió mucho a través de un reportaje de Juan Goytisolo, que está en la web, si os interesara verlo. Esa ciudad forma parte de la Pentápolis, es un proyecto que lo leemos en el Corán, un proyecto precisamente de salvación de la ciudad, como vendría a raíz del
de los fenómenos de Sodoma, Gomorra, pero recuerdo cosas extraordinarias que vi en esa ciudad donde no he estado. Y esa es otra cuestión, la he conocido a través de un documental literariamente muy bien trazado. Y esas ciudades que expresan el clima, que todavía entendemos por qué son cerradas, abigarradas, por qué tienen patios, por qué se refrescan en sus patios, por qué tienen azoteas. Esas diferencias también quería comentároslas, ¿no? Argel es una ciudad donde la Casbah, una película maravillosa de Pontecorvo, la batalla de Argel, que yo la paso cada año a mis alumnos, donde lo que vemos es la ciudad árabe, la ciudad antigua con la ciudad francesa, el choque de culturas, la colonización se expresa también en esas adendas que hacemos a las ciudades a veces, añadiendo extensiones que van desvirtuando, acaso, no sé, no he venido a juzgar nada, también quería presentar el tema de la ciudad como un tema complejo y que nos debería comprometer a algunas respuestas. Ese cruce de culturas que expresa los crecimientos, hay que seguirlo haciendo. ¿Cómo son las ciudades? Por ejemplo, la siguiente que tenía para comentar, esas dos ciudades que se miran a una y otra orilla del río Congo, de Brazzaville y Kinshasa. Dos estados muy distintos, dos formaciones políticas, generan una par de ciudades que en una encontramos modernidad casi salvaje y en la otra encontramos como un mundo de los años 60, ¿no? como si hubiera un desfase de temporalidad en su crecimiento. Bueno, también aprovecho para recomendaros un libro aquí, Patrick Deville, un escritor que me gusta mucho, que está haciendo una serie de libros por el mundo entero. Tiene un libro que se llama Ecuatoria, donde sobre todo habla de las ciudades de África. Me preocupa el crecimiento, claro, nos preocupa el crecimiento en estos casos, además. Cuando el crecimiento es a base de elementos culturales ajenos al origen, pero también cuando el crecimiento es a base de degradación de la arquitectura, si queréis. Pero cuando me preocupa eso, no me quería extender comentando imágenes. Yo vuelvo a la Edad Media y yo sé que las ciudades medievales crecieron porque miro las plantas de las ciudades y veo que el crecimiento en anillos expresa la espontaneidad que en un momento abrió círculos alrededor de los centros, probablemente con unas edificaciones modestas y probablemente precarias, que se fueron rehaciendo y crearon las huellas de las ciudades. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar esas formas de crecimiento? Tenemos que retener, controlar, transformar. Evidentemente el urbanismo es la ciencia que se ocupa de todo esto, pero el urbanismo, y os lo digo porque estoy en la Escuela de Arquitectura, siempre llega tarde, siempre viene detrás corriendo de los fenómenos. Los fenómenos urbanos son en una buena medida fenómenos muy, muy vitales. Pero aquí me quería parar un poco. Esto era como una revisión y os voy a leer unas notas que yo tomaba cuando estaba reflexionando sobre esto para ser más precisa. Preguntas que me hacía, incluso a mí misma. ¿Son encrucijadas del tiempo y del espacio? ¿Están alimentadas por la gente? ¿Son cruces de caminos las ciudades? ¿Qué hace más la ciudad? ¿El tiempo o el espacio? ¿La ubicación estratégica? ¿La insistencia humana en ocuparlas? ¿Por qué hay ciudades espontáneas? ¿Por qué hay ciudades de larga duración? ¿Por qué hay ciudades artificiales, pero tan pocas? ¿Pueden ser artificiales las ciudades? Brasilia es el ejemplo. Pero
¿qué es Silicon Valley? ¿Qué fue Palma Nova cuando salía una ciudad de los tratados del Renacimiento? ¿Cómo eran las ciudades americanas que surgieron de las leyes de Indias? Las ciudades que son fruto de la colonización, que viven la fortuna del espacio geográfico. ¿Por qué las ciudades pierden sus atributos? ¿Por qué persisten en su lugar? ¿Por qué unas ciudades crecen y otras se estancan? Las ciudades que pronosticamos que crecerán, ¿por qué no son las más grandes, sino las más intensas? Estas eran preguntas que quería hacer porque yo no sé contestarlas y a lo mejor alguien dice, pues, ¿cómo puede ser? Vienes a hacernos preguntas. Es tan complejo el tema que sí, es lo que continuamente me hago, ¿no? Hace unos años, en un grupo de investigación, yo busqué una palabra que me sirviera para explicar lo que veo en la ciudad. Y después de buscar, porque ahora hablamos con palabras que están a la moda, y yo intento no utilizar las palabras que más se utilizan, porque pierden sentido. Yo no quería hablar de resiliencia, no quería hablar de ciudad global, no quería hablar de megalópolis, y de repente encontré un libro de unos dramaturgos italianos que se llama La ciudad frágil. Y entonces yo me acogí al término de fragilidad, que es el primer término que he puesto hoy para explicar. Y a la vez pensaba, qué extraño, qué rendimiento tiene el término fragilidad pensando en lo urbano, cuando a la vez, por otro lado, lo urbano sugiere extrema dureza. La ciudad que os presento hoy, de la que quiero hablar, es la ciudad que es frágil y resistente. Y es esa ciudad frágil que ahora vivimos, en uno de sus aspectos de mayor fragilidad, la que me gustaría pensar que resistirá, ¿no? Y aquí os leo una definición de fragilidad que me estaba apuntando, precisamente pensando en la crisis anterior. Nos cogió desprevenida esta, y yo pensaba entonces, la fragilidad es una condición que afecta al futuro de las cosas, que implica que algo que es pueda degradarse, desaparecer, romperse, dispersarse en un tiempo por venir. Lo que es frágil no es débil, no es invisible, es real y puede ser fuerte, pero su supervivencia es inestable y sus condiciones pueden cambiar en el tiempo. Puede desaparecer sin dejar rastro, puede la ciudad desaparecer, puede existir de modo liminar. De hecho, la ciudad existe así, o marginal. Lo marginal en la ciudad es potentísimo y su desaparición puede no dejar huellas. Al lado de la ciudad fuerte y de la ciudad consolidada, de sus construcciones, de los signos que ha dejado su historia, de su marca en el territorio, hay otra ciudad que se desplaza, que se esconde, que se transforma, pero que surge a cada instante con figuras nuevas. Una sucesión de realidades urbanas que son frágiles o lo pueden ser. No son siempre negativas ni repudiables, sino que pueden ser creativas, útiles, vivas, reveladoras de sentido. Esto lo estábamos pensando, el término fragilidad me sirvió para un libro que también hemos publicado en grupo ahora hace poco, Espacios frágiles en la ciudad contemporánea. Y lo estábamos pensando por la otra crisis y no nos hemos recuperado de la crisis anterior y aparece esta. Y entonces nos planteábamos cómo vamos a seguir buscando la capacidad de la ciudad para reconstruirse, para renacer el futuro de la ciudad, que es la cuestión. Entonces yo utilizo mucho la literatura para entender las ciudades y en ese momento, buscando estas cosas, me encontraba con una frase del poeta T.S. Eliot en el primero de los 4 cuartetos que dice, todo lo que lea de poesía inglesa lo voy a leer traducido, dice, este es el lugar del desafecto,
También la palabra desafecto me pareció extraña, la ciudad y el desafecto. Y Eliot enseguida parece que está circulando por las calles de Londres, escribe ni plenitud ni vacío, solo un chisporroteo sobre las tensas caras abrumadas de tiempo, distraídas de distracción por la distracción. Este fragmento tan breve de Eliot evoca muchas veces la experiencia urbana. Caminamos en medio de una especie de desafecto, ¿no? No nos queremos, nos cruzamos, y menos ahora, que huimos incluso unas personas de otras. Me parecía vigente todavía la idea del desafecto. En ese momento encontraba también un poema. No tengo mucho tiempo hoy, así que los poemas los voy a recortar un poco, pero después diré por qué uso estos poemas. Encontraba un poema de Jorge Guillén que se llama Viviendo. Es un poema larguísimo, precioso, que tiene el ritmo de un paseo urbano, y él también escribía estos 4, dentro del poema largo hay estas palabras: así voy por caminos y por calles, tal vez errando entre dos nadas, vagabundo interpuesto. Estas cosas a mí me llevan a la ciudad de un modo muy distinto a lo que sería la entrada monumental o la comprensión. Entiendo mi experiencia en la ciudad y busco comprenderla, porque también es verdad que estamos tremendamente habituados a habitar ciudades, a viajar, a verlas, y muchas veces no percibimos ese sordo murmullo que consiste en nuestra soledad en las calles. Eso que estos dos poetas llaman de algún modo vagabundo interpuesto. Me parecía una expresión muy acertada, y también ni plenitud ni vacío, solo un chisporroteo sobre las caras. Esto es el lugar del desafecto. Esa frase la utiliza Carlos Barral en un poemario que se llama Metropolitano, que se publicó en el año 57, 1957, que es el año en que nací. Por eso siempre que encuentro algo que aparece en ese momento lo miro en especial, y es el primer poemario que en castellano al menos se ha escrito sobre el metro. Y entonces aparecen esas cosas en las ciudades. Aquí no tenéis una ciudad donde la vida del subway sea muy intensa. No sé si tenéis metro en Bilbao, pero Barcelona... Eso no lo dudo. Pero en estas ciudades como Madrid, que también es una ciudad donde voy bastante, cuando uno está en el metro suspende toda su exigencia de felicidad, ¿no? Simplemente nos convertimos en esas hormigas o termitas que se dejan llevar. Y entonces me extrañó mucho, buscaba yo el metro, ahora os explicaré por qué. Bueno, yo busco la ciudad en la literatura, ya lo he dicho. Pero ¿por qué la busco y por qué os lo explico? Os explico que la busco en la literatura porque, sí, creo que lo voy a decir claramente, porque yo la quiero salvar. Yo quiero salvar el mundo en que vivimos. No puede ser que todas nuestras obras hoy estemos en un ciclo de, casi diría, de arrepentimiento. A veces pienso aquello que decía Oscar Wilde tan bonito, de que no me gusta pedir perdón por los pecados que no he cometido. No soy culpable de todo lo malo que hay en las ciudades, pero como me interesan, creo que a través de muchos elementos las podemos revivir. Y creo que la literatura, y es una tesis que he explicado un poco en un texto también, que titulé Poética Urbana, creo que la literatura tiene capacidad para dejarnos ver incluso la parte más sombría, las periferias, esos lugares de la ciudad que también vale la pena amar, ¿no? Que no solo es la ciudad gozosa y celebrada la que merece la pena, sino que merece la pena esa otra ciudad. Yo diría incluso la ciudad subterránea. Cuando era muy jovencita leí Los Miserables de Víctor Hugo, es una de las novelas que más he leído,
Y la persecución del policía Javert a Jean Valjean por las cloacas de París, que es la primera escena que después creo que el cine ha utilizado, es la primera vez que aparece una persecución subterránea en una ciudad, nunca se me ha borrado. Yo creo que os lo cuento porque esos pasajes literarios hacen que de repente uno sienta el suelo palpitando debajo de sus pies cuando está en París, porque hay esa literatura que la ha sabido contar, ¿no? Pero bueno, de la ciudad frágil y de la ciudad literaria, yo quería pasar de la ciudad frágil a la resistencia, la ciudad que resiste. Esto es por lo que os estoy diciendo estas cosas. La ciudad resiste quizá porque escribiremos un poema sobre la ciudad. Mientras podamos escribir un poema sobre la ciudad y ese poema nos explique la ciudad existirá y la ciudad resistirá. Hay otras cosas para hacer resistir la ciudad, para plantear esta cuestión, ¿no? El nombre de la ciudad es una cosa que me asombra. Me asombra que les demos nombre, que las llamemos como nuestras vidas. Cuando nací me dieron un nombre. Me parece que nombrar la ciudad ya es una manera de construir su sentido. Detrás del nombre de la ciudad intuyo, y es un tema que solo lo dejo aquí apuntado porque podría ser bonito desplegarlo, pero no tenemos tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué las nombramos? ¿Por qué nombramos también dentro de la ciudad las partes de la ciudad? ¿Por qué nombramos las calles? Sí, que hay ciudades que las calles tienen números y a veces me lo dicen, pero el nombre de las calles, los toponimios, el nombre de los pueblos, el nombre de los arrecifes, el nombre de los cabos y de las costas y de las montañas, es una tarea de toponimia incansable que el ser humano lanza sobre la tierra, ¿no? Ese sería para mí un elemento de resistencia. Las ciudades sobreviven en sus nombres. Pero también pensaba dónde está el espíritu del lugar, eso que los romanos tenían tan claro. ¿Tiene que ver el espíritu del lugar con la posibilidad de que entendamos las ciudades? Tiene que existir el espíritu del lugar, y yo me escribía, podemos afirmar que existe una necesidad de diferenciación de los lugares que inciden en nuestro bienestar y en el de nuestra comunidad, y que hace tiempo que las teorías urbanas han tratado de pensar. Intuíamos ya antes de que la idea de globalización se abriera camino, cómo iba a ser la forma del mundo que nos iba a entregar el futuro. Un medio en el que paisajes y construcciones ya no respondieran con facilidad a la singularidad geográfica y cultural del propio lugar. Hace tiempo que creemos perdido el genius loci, que fue invocado por los teóricos de la arquitectura. Estas cosas tiene que ver en preguntas que antes he hecho y que no voy a desplegar demasiado, no hay tiempo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que cada vez más el ritmo del presente nos esté llevando a una uniformidad cada vez mayor de los espacios, de las atmósferas? Que las ciudades se parezcan cada día más unas a otras, que a medida nos alejamos de los centros nos vayamos encontrando en unas periferias cada vez más clónicas, que cada vez se parezca más todo, las tiendas, las calles. Va a tener un efecto sobre nuestra existencia, nuestra relación con el lugar, todo eso todavía tiene personalidad, lo urbano, tenemos que salvarla. Y entonces yo pensaba, y después veréis que si puedo os leeré un fragmento de un escritor de Barcelona que se llama Javier Pérez Andújar, que creo que explica muy bien esta idea. ¿Dónde es la ciudad se uniforma más? La ciudad se uniforma más en las periferias. Lo que llamamos periferia, vamos a aproximar la palabra, está tendiendo a esa uniformidad y además a nivel global. ¿Por qué descuidamos tanto la periferia? ¿Por qué no se puede dar a una ciudad un crecimiento
más acorde con lo que significa esa ciudad. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo? Nos tocaría probablemente a los arquitectos. Pero ahora voy a pasar a alguna imagen más. Digo que la ciudad resiste en la representación y, bueno, yo estaba pensando cómo resiste mi ciudad, Barcelona. Por ejemplo, en este grabado importante, que es del primer Atlas de Ciudades del Mundo, que se publicó en Colonia en 1572, este de George Brown y Franz Augenberg, el Civitatis Orbis Terrarium, estas visiones de Barcelona, esta visión es muy importante desde Montjuïc, después os voy a contar algo más sobre esta imagen, se anquilosan, se crean y también crean un hábito de mirar la ciudad desde un lugar concreto. Eso también nos pasa. Yo diría, cada uno de vosotros, de vosotras, yo al menos, acostumbro a reconocer a mi ciudad desde un punto de vista determinado. Normalmente subo a Collserola, en Barcelona, y en el momento que la miro y la contemplo, la siento presente. La cartografía ha hecho un gran trabajo en ese sentido y es una tarea histórica que aquí no voy a comentar demasiado, ¿no? Una cosa es ver la veduta, la visión de la ciudad, otra es el mapa. Este es un mapa que me encanta, uno de tantos que se hacen sobre Barcelona en 1706, la ciudad con su muralla. Bueno, aquí podríamos explicar la historia de Barcelona, pero si queréis un día os la explico y os la explico muy bien, y si venís a Barcelona, mejor todavía. Me ofrezco de Cicerone para reconocer esa ciudad. Pero ahora no es el momento, ¿no? Esa forma de cartografiar en planta es una asepsia. ¿Por qué la miramos en planta? La ciudad que nos dice, ya leíamos ciudades entonces. Bueno, también preguntas, ¿no? Cuando hace poco estaba precisamente escribiendo este libro sobre la luz, me preguntaba por la fotografía urbana por primera vez. Y pensaba, esta es una fotografía interesante porque es la Torre Eiffel en su construcción, pero sobre todo pensaba en los edificios que, como esta, que es la Galería de Machine, que al cabo de poco desaparecieron. Y entonces volví a plantearme, y aquí lo traigo para este problema, todo lo que ha desaparecido en la ciudad. Antes lo veíamos muy de refilón, la Acrópolis, las piedras que caen, las ruinas que se hunden, y de repente ver que la fotografía por primera vez en el siglo XIX es contemporánea de estos grandes titanes de hierro y de cristal, estas moles edificatorias que muchas han desaparecido y que por primera vez la fotografía deja ver fantasmas de edificios sobre la ciudad. Esas fotografías de la ciudad, y yo cuando escribía esto estuve haciendo una búsqueda por internet, es un festival buscar los edificios desaparecidos y ver las fotografías de época. Y de repente produce una sensación de fantasmagoría, como si estuviéramos viendo realmente esas primeras fotografías de las que habla Walter Benjamin, o de las que hablan los que han estudiado más la fotografía. También las figuras, bueno, aquí os diría que las figuras han desaparecido porque la exposición tenía que ser muy larga, pero yo solo traía esto para revolver la imaginación y pensar en todo lo que ya no está en la ciudad, pero ya de una capa más superior. ¿Y qué memoria queda? Bueno, el Crystal Palace es uno de los grandes fantasmas, porque un incendio lo derribó bastante en el año 36 y era el titán de la arquitectura de hierro. Bueno, la fotografía aérea, después de la cartografía, se empieza a levantar sobre la ciudad. Esta fotografía de Manhattan está tomada con cámaras colgadas a las palomas. Son las primeras fotografías aéreas, después las de la simulación desde los cepelines o los globos cautivos no permitían fotografiar todavía, permitían tomar notas para hacer cartografía.
Después vemos esas palomas con cámaras y finalmente los cepelines fotografiando el mundo, que nos deja una imagen de las ciudades. Después está toda la cartografía de las ciudades de guerra, que bueno, iba a traer más, pero me retuve porque no tenía ganas de hablar de la destrucción de la ciudad y insistía, pero bueno, esta fotografía magnífica de la Catedral de Reims recién bombardeada, los primeros bombardeos, las primeras pruebas de bombardeos y la catedral retenida, ¿no? Aquí podríamos hablar mucho en vuestro país de esas imágenes, pero las dejamos atrás. Nueva York, justo el año 31, es el año que Lorca acaba de marcharse. Esa otra, bueno, es Manhattan subiendo. Lorca está en Nueva York, escribe uno de los poemarios más maravillosos que se puedan leer, que es Poeta en Nueva York, justo antes del año 30, cuando él ya se marcha a La Habana, a Cuba. Es curioso mezclar estas fotografías con el poemario de Lorca. Yo lo he trabajado bastante también, pero en realidad no quería leer a Lorca, pero no puedo remediarlo. No sé si, a ver, el tiempo, sí. Bueno, no puedo remediar, leeros un fragmento de la conferencia de Lorca en Nueva York, porque incluso más que los poemas que están al alcance, los podéis buscar, ¿no? Una cosa que él dice en la conferencia sobre Nueva York, y mezclar la imagen, la fotografía con las palabras. Los dos elementos que el viajero capta en la gran ciudad son arquitectura extrahumana y ritmo furioso, geometría y angustia. En una primera ojeada el ritmo puede parecer alegría, pero cuando se observa el mecanismo de la vida social y la esclavitud dolorosa de hombre y máquina juntos, se comprende aquella trágica angustia vacía que hace perdonable por evasión hasta el crimen y el bandidaje. Las aristas suben al cielo sin voluntad de nube ni voluntad de gloria. Las aristas góticas manan del corazón de los viejos muertos enterrados. Estas ascienden frías con una belleza sin raíces ni ansia final, torpemente seguras sin lograr vencer y superar, como en la arquitectura espiritual sucede, la intención siempre inferior del arquitecto. Nada más poético y terrible que la lucha de los rascacielos con el cielo que los cubre. Nieves, lluvias y niebles subrayan, mojan, tapan las inmensas torres, pero estas, ciegas a todo juego, expresan su intención fría, enemiga de misterio, y cortan los cabellos a la lluvia o hacen visibles sus 3000 espadas a través del cisne suave de la niebla. Bueno, no leo más. Si queréis, esa conferencia de Lorca, cuando él volvió de Nueva York, estuvo presentándola en varias ciudades españolas, quizá porque no se atrevió a publicar los poemas directamente. La conferencia es verdaderamente muy bella. Y yo creo que es una de las primeras críticas inocente y radical a la ciudad de altura. Cuando Lorca se marcha de Nueva York, cuando está marchándose con el barco y ve el skyline, el perfil, el Chrysler ya se había construido y el Empire State se estaba construyendo cuando él se marcha, y de repente la entiende. Es decir, tiene unas frases donde dice: ahora que me marcho, ahora entiendo Nueva York. Y el mismo discurso lo hace Le Corbusier cuando viaja a Nueva York por primera vez en el año 35, al cabo de bastante poco, y no entiende la ciudad, no entiende un europeo como Le Corbusier, no entiende esa ciudad, pero al final, justo el día que se va, los dos la perdonan, ¿no? La perdonan o de repente la descubren. Esas cosas nos pasan en la vida y me extendería sobre eso también. Cuando quizá la ciudad es cuando me marcho, cuando no estoy. Las ciudades no solo están cuando estamos, sino que están en la memoria, y sobre todo ese regresar a la ciudad.
creo que es un acontecimiento vital, bueno, muy importante, pero es igual, eso quería ahorrarme hablar de Lorca porque ya lo he hecho muchas veces y lo comparé con Le Corbusier, que lo estuve traduciendo, y cuando veo estas imágenes me cuesta, ¿no? Y también las fotografías de Lewis Hine, que fotografía también el dolor, al mismo tiempo que la admiración por esos productos humanos, el dolor de las gentes, la pobreza, etcétera, ¿no? Bueno, la fotografía urbana es interesante, ¿no? Yo siempre pienso que en una fotografía siempre hay una historia, mientras que el cine lo recuerdo más en flashes. Es algo que tengo como mal colocado en la cabeza. Para mí las fotografías siempre son relatos de la ciudad. Bueno, he traído algunas de Català Roca, que es un fotógrafo catalán que tiene una manera de mirar, y lo que quería plantearos a través de solo estas pinceladas es cómo el punto de vista de la fotografía va recorriendo tantos niveles, ¿no? Hemos visto fotografías aéreas y ahora andamos con la gente por la calle, o esta fotografía de un edificio de Coderc justo que está cerca de la estación de Francia en Barcelona, y este contrapicado, esta manera de mirarla, y las traía por eso, para plantear la mirada sobre la ciudad. Sí, vamos a ser capaces de verlas, de comprenderlas mejor si adelantamos en eso. Y entonces traía, no es esta película, es una película que me gustó, pero no la traigo como cine. La traigo porque me di cuenta, después de ver Cafarnaún, no sé si la habéis visto, yo creo que tiene un par de años esta película, me di cuenta que estaba filmada con drones. Y es la primera película que yo dije, cuidado, esto no es visión aérea, no es visión de la cámara en el suelo, esta visión no la reconozco. Me extrañó muchísimo encontrar esas filmaciones con los drones, y estuve pensando qué es lo que enseña el dron. Y preocupada por este problema estuve preguntando, me han dicho que los drones ocuparán cada vez más nuestra vida, esta ciudad la sobrevolarán los drones seguramente, y los drones nos van a ofrecer un montón de experiencias nuevas. Por eso la traía. Si la veis, no explico más que esto. Hay un momento que el dron está casi rozando los tejados de una ciudad caótica, extensa, que a veces la vemos a ran de suelo, con los niños son los protagonistas, pero entonces me di cuenta que había los neumáticos, estaban usados para aguantar los tejados de las construcciones precarias, y seguramente ese detalle de ver infinitud de neumáticos sobre los tejados, yo no me hubiera dado cuenta, y esto, bueno, eran cosas sobre el punto de vista en la ciudad, pero también, y aquí sí que esta película de Víctor Moreno, La ciudad oculta, yo no sé si mucha gente la resistiría, pero yo la disfruté una barbaridad. Es un documental lentísimo, de una belleza extraordinaria, le arranca a la ciudad subterránea unos elementos estéticos que solo una mirada especial puede conseguir. Os lo recomiendo muchísimo si tenéis interés en ver así esas ciudades, ¿no? Desde los pequeños animalitos que viven en el subsuelo hasta las personas que llevan su vida entera en el subsuelo. Y yo en realidad lo traía para hablaros de las capas de la ciudad. Una de las capas, yo diría, es el subsuelo. Lo he dicho antes con motivo de mencionar la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, y seguía pensando que si os hablaba de todo esto, os iba a hablar también de esas capas, pero solo puedo mencionarlas. La capa del subsuelo,
la capa de los animales, ¿no? Los animales en la ciudad. Y también a través de una película muy curiosa que se llama Kedi, Los gatos de Estambul, que está filmada a nivel de los ojos de los gatos. Estambul vista por los gatos y también por los pájaros, que evidentemente son enemigos. La película va juntando esas dos visiones y apenas hay ningún plano que esté a la altura de los ojos. Bueno, y esa ciudad de los animales me interesa. Cuando el confinamiento todos vimos más pájaros de lo normal, ¿no? Llegaban a mi ventana los pajaritos, los animales. Pienso que es una ciudad posible. Y también esa película dice, si Estambul tiene 24 millones de habitantes, tiene muchos más gatos. Entonces, la población de esos gatos, a medida va desapareciendo, va marcando la modernización de la ciudad. Y eso también era un dato interesante, pero no lo voy a desarrollar porque nos estamos alargando, ¿no? Esos fotogramas de los pájaros, de esa misma película. Y sí que llegábamos a la ciudad del puro desafecto, que es la ciudad vacía. Estas fotografías las acaba de exponer Manolo Laguillo, que es un buen amigo mío. Le he pedido que me las deje enseñar. Tiene en una exposición que hay ahora en La Virreina, ha enseñado las fotografías que hizo de Barcelona vacía, ¿no? Hay una ciudad, por tanto, vacía. Hay una ciudad de la que no hablamos nunca, que es la ciudad de los muertos. También la planteo aquí. Los ocultamos, la necrópolis, la polis y la necrópolis tienen articulaciones muy interesantes y ahora estoy haciendo un recorrido muy rápido y muy absurdo sobre estas cosas para plantearla, ¿no? Todo eso está también en la ciudad de los muertos. Os recomiendo un libro también, que es un poemario que escribió Edgar Lee Masters, un poeta de Chicago que era abogado laboralista y escribió la antología de Spoon River, que es el poemario más editado en Nueva York a principios del siglo. Y él se inventa una necrópolis con las vidas de la gente que ha atendido en el despacho de abogado y las va convirtiendo en lápidas sepulcrales, pero es muy divertido, aunque se cuente así, parece humor negro. Es muy divertido leer las peleas, las disputas, y convierte la necrópolis en la polis, que es lo que al final es, ¿no? Solo lo dejaba de pasada, porque tenía otros poemas para leer y tengo miedo del tiempo, ¿no? Esta es la ciudad vacía que fotografía Manolo Laguillo. Y Manolo Laguillo, en esta exposición, yo encontré unas fotografías de Bilbao que él hizo cuando las inundaciones del 93, es el 83, sí, que yo no sabía, no las conocía, y yo pensaba, bueno, ya que estás trayendo fotos. Y entonces estas imágenes, ¿para qué son? Para otra ciudad, que es la que también existe, que es la ciudad posbélica, postraumática, la ciudad de después, inmediatamente después de las crisis. Yo creo que es la ciudad que estamos viviendo, que veremos sobre todo, la que se está viniendo, ¿no? Esa ciudad merece la pena pensarla. Yo insisto que la veremos renacer. Y también la ciudad del suburbio. Esta es una fotografía de Osaka, de Manolo Laguillo, ¿no? La nada, esa ciudad que no importa, que podría ser ese lugar como cualquier lugar. ¿Qué ocurre cuando la queremos pensar, ¿no? Aquí yo traía para hablaros, pero estoy sufriendo mucho por el tiempo y no quiero, ¿sí? Porque quería hablaros de un poeta que para mí es el que mejor explica el amor a la ciudad, que no es nada. Es decir, que también mi lugar puede ser un lugar que no presenta rasgos
deslumbrantes. Y ese poeta es William Carlos Williams, el autor de un poemario también extrañísimo que se llama Paterson, que es sobre una ciudad y sobre el protagonista del poemario, tiene el mismo nombre que la ciudad. Hace poco Jim Jarmusch hizo una película recordando a Williams. Pero es Williams el que quiso evitar la distancia entre la poesía y las cosas. Es lo que dice continuamente en Paterson. Escribe, dilo, no hay ideas sino en las cosas. Él quería ser cosa, estar sobre las cosas, para poder contar que pues quizá esas ciudades americanas desabridas, indiferentes, feas, diríamos también, ¿no? Y bueno, tenía un poemita de Williams, porque le dedica uno a Rutherford, que es su ciudad, también muy bonito. Al final dice, bueno, esta es una ciudad, la va describiendo, no hay nada notable, y al final dice, bueno, aquí está mi casa, aquí vivo, esta es mi ciudad, este es mi lugar. Pero hay un poema muy breve que voy a leer que se llama Pastoral, que esta traducción la he hecho yo, pero prefiero leer la traducción. Cuando era más joven, tenía bastante claro que debía hacer algo por mí mismo. Ya más viejo, paseo por las calles, admirando las casas de los más pobres, tejados desnivelados, patios traseros en desorden, corrales de tela metálica, cenizas, muebles arruinados, vallas, cancelas, hechas con bidones, cajones rotos, todo, con un poco de suerte, embadurnado con un verde azulado que si está bastante desgastado, es el que me gusta más entre todos los colores. Este es un poema sobre el suburbio, diríamos, o sobre una realidad urbana que ya no es nada, pero si con un poco de suerte tiene el color que más le gusta, pues algo de felicidad puede proporcionar, ¿no? Bueno, todo esto era para hablar de las periferias, de la ciudad periférica, de la ciudad que no es, pero desde el principio ya he ido diciendo cosas de lo que me preocupa de toda esa periferia, así que ya la dejo aquí. ¿Qué haremos con todo eso que ha crecido? Vivimos a veces en esos lugares. Solamente vivimos para escapar cuando podemos, o podemos intentar, no digo quererlos, pero entenderlos. Bueno, de hecho, la poesía ha hablado mucho más de la periferia que de los centros. La poesía, el cine, la literatura, incluso Dickens, cuando habla de Londres, nos dice que hay niebla por todas partes. Hay un momento que estamos esperando ver Londres y nos dice, no, niebla por aquí, niebla allá, todo chapoteamos en el barro. Hace tiempo que cuando contamos las ciudades, contamos esas cosas, porque al final eso también es la ciudad y quizá tiene derecho a que la entendamos así y por tanto podríamos vivir en ella. Entonces eso me lleva al final. En realidad yo quería hablaros de un poema de Jaime Gil de Biedma, que es un poeta barcelonés de la burguesía, pertenece a la burguesía barcelonesa, fue un poeta, murió, fue un poeta de pocos poemas, que nunca, cuando él tiene un poemario primero que se llama Las afueras, donde lo que me admiró o me admira de su poesía es que él nunca suplanta al sujeto del que vive en el suburbio, él simplemente trata de pensarlo y se aparta, en cierto modo, de ese otro mundo, de esa otra ciudad. Su conciencia de clase, a pesar no evitó que fuera también, intentó entrar en el Partido Comunista, a pesar de que no le dejaron por ciertas
observaciones que hicieron sobre su forma de vida. Es un gran poeta, Gil de Viedma, y yo creo que uno de los poemas, yo quería acabar leyéndoos un poema. Bueno, en realidad quería recomendaros a otro escritor, pero no voy a tener tiempo. Quería leeros un poema donde está el pasado, el presente y el futuro de la ciudad. Yo creo que es muy hábil Gil de Viedma en ese poema, y que es muy difícil contar una ciudad en 3 tiempos. Él nació en el año 29, es cuando en Barcelona fue la Exposición Universal y se construyó el pabellón Mies. Aquí tenéis una foto, una de las obras más emblemáticas de la arquitectura, cuando se monumentalizó la montaña de Montjuïc, que es justamente desde donde os decía que se mira Barcelona en la cartografía, pero después de ese año 29 la montaña se destruye, se abandona, y nos encontramos, el poema de Gil de Viedma está escrito en el año 62, frente a una montaña completamente degradada y donde las barracas han proliferado. Hay una fotografía de Català Roca, de esta niña que casi posa, los gitanos que vivían en Montjuïc, en esas barracas. Y bueno, frente a esta, Gil de Viedma escribe un poema. Su presente es un paseo por los jardines de Montjuïc. Su pasado es un recuerdo de familia. Él nace en el año 29 y también está el futuro, ¿no? Entonces, si me dejáis, voy a leer este poema, que no es muy corto, pero tampoco es muy largo. He estado buscando las versiones que en sus diarios explica, pero bueno, lo voy a leer tal y como él lo publicó. El poema se llama Barcelona ja no és bona, o mi paseo solitario en primavera. Me gustaría que os fijarais en esos 3 tiempos, pasado, presente y futuro de la ciudad, mirados desde la periferia, desde esa montaña que era mirador y al mismo tiempo lugar de paseo de la burguesía. En los meses de aquella primavera pasaron por aquí seguramente más de una vez. Entonces los 2 eran muy jóvenes y tenían el Chrysler amarillo y negro. Los imagino al mediodía, por la avenida de los Tilos, la capota del coche salpicada de sol. O quizá en Miramar, llegando a los jardines, mientras que sobre el fondo del puerto y la ciudad se mecen las sombrillas del restaurante al aire libre y las conversaciones y la música fundiéndose al rumor de los neumáticos sobre la grava del paseo. Solo por un instante se destacan los 2 a pleno sol, con los trajes que he visto en las fotografías. Él examina un coche muchísimo más caro, un Duesenberg Sport con doble parabrisas, bello como una máquina de guerra. Y ella se vuelve a mí, quizá esperándome, y el vaivén de las rosas de la pérgola parpadea en la sombra de sus pacientes ojos de embarazada. Era el año de la exposición. Así yo estuve aquí, dentro del vientre de mi madre, y es verdad que algo oscuro, que algo anterior me trae por estos sitios destartalados, más aún que los árboles y la naturaleza o que el susurro del agua corriente furtiva reflejándose en las hojas, y eso que ya a mis años se empieza a agradecer la primavera. Yo busco en mis paseos los tristes edificios, las estatuas manchadas con lápiz de labios, los rincones del parque pasados de moda, en donde por la noche se hacen el amor, y a la nostalgia de una edad feliz y de dinero fácil, tal como la contaban, se mezcla un sentimiento bien distinto que aprendí de mayor, ese resentimiento contra la clase en que nací.
y que se complace también al ver mordida, ensuciada la feria de sus vanidades por el tiempo y las manos del resto de los hombres. Oh mundo de mi infancia, cuya mitología se asocia, bien lo veo, con el capitalismo de empresa familiar. Era ya un poco tarde incluso en Cataluña, pero la pax burguesa reinaba en los hogares y en las fábricas, sobre todo en las fábricas. Rusia estaba muy lejos y muy lejos de Detroit. Algo de aquel momento queda en estos palacios y en estas perspectivas desiertas bajo el sol, cuyo destino ya nadie recuerda. Todo fue una ilusión, envejecida como la maquinaria de sus fábricas, o como la casa en Sitges o en Caldetas, heredada también por el hijo mayor. Solo montaña arriba, cerca ya del castillo, de sus fosos quemados por los fusilamientos, dan señales de vida los murcianos. Y yo subo despacio por las escalinatas sintiéndome observado, tropezando en las piedras en donde las higueras agarran sus raíces, mientras oigo a esos chavas nacidos en el sur hablarse en catalán y pienso a un mismo tiempo en mi pasado y en su porvenir. Sean ellos, sin más preparación que su instinto de vida, más fuertes al final que el patrón que les paga y que el saltataulells que les desprecia. Que la ciudad les pertenezca un día, como les pertenece esta montaña, este despedazado anfiteatro de las nostalgias de una burguesía. Bueno, ese es el poema que, aparte de lo que cuenta sobre la ciudad, sobre las clases de la ciudad, creo que ensambla todo un recorrido. Está escrito en los principios de los años 60. Él, aunque dice que está a mitad de la vida, tiene 30 y pocos años, ¿no? Allá estaban sus padres, allá reflexiona él y allá está el futuro de unos jóvenes, unos niños que corretean libres por esa montaña. Bueno, prefiero no comentarlo, el poema. Los poemas tienen que funcionar o no funcionar y os lo recomiendo quizá leerlo con más calma y solo alejarme de esta ciudad. Precisamente esta es una exposición que hizo Manolo Laguillo con grandes lonas en el Parque del Besós. Recomendaros otro escritor, lo he mencionado de pasada, se llama Javier Pérez Andújar. Es un escritor que tiene un librito breve, pero para conocer la ciudad yo creo que muy esencial. Se llama Paseos con mi madre y él va recorriendo todas las periferias y el discurso que hace sobre la periferia urbana y su uniformidad es un discurso poético. Tiene otro libro que se llama Los príncipes valientes, que es el aprendizaje de un niño de una zona suburbial, pero con eso yo más bien me despedía yo de Barcelona también un día, hace poco, haciendo estas fotos de las 3 chimeneas, desde Badalona mirando, cuando ya no queda Barcelona casi, ya no la veo, todavía veo esto que me dice, ahí está tu ciudad o la ciudad donde vives. Y esto era el final, porque, bueno, hubiera leído más cosas, pero se hacía tarde y no quería entretener y ni dejar sin tiempo para comentar, porque os he dejado muchas cosas y os he hecho más preguntas, seguramente que he explicado cosas, pero yo también quiero que la ciudad nos pertenezca otra vez y que la volvamos a recorrer y la entendamos un poco mejor. Bueno, como sabéis, debido a la circunstancia, las preguntas no se hacen desde el sitio de viva voz, sino que tenéis que escribirlas en unas tarjetas que tienen por ahí estos muchachos.
Bueno, disponemos de un breve tiempo para hacer preguntas. Yo quiero, de verdad, felicitar a Marta por la preciosa conferencia, por el enorme propósito. Yo quiero salvar al mundo en que vivimos, nada menos. Que vamos, queda como declaración de intenciones heroica y en la que creo que de alguna manera todos coincidimos. Y bueno, ese salvar el mundo, ese salvar las apariencias de la ciudad, propósito filosófico ya desde Aristóteles, bueno, quizá merezca algún comentario por vuestra parte. Nada más allá de que además de unas intensas lecturas poéticas, bueno, que quedan como recomendación, ¿no? Magníficas. Paisaje fotográfico, bueno, ha entregado un problema que es genitivo, objetivo y subjetivo, el problema de la ciudad. No, quiero decir, mientras viene alguna pregunta, bueno, que a mí me ha resultado particularmente interesante lo que has comentado al respecto de la diferencia, digamos, entre el cine urbano y la fotografía urbana, y esa responsabilidad que das a la fotografía, digamos, esa dinámica de la fotografía frente a tesis contraintuitiva, frente a la estabilidad del cine. Y la pregunta que te hago es que lo que veo es que la fotografía está animada, en tu caso, pero está animada por la poesía. Bueno, por la relación quizá con la poesía. Yo la fotografía, me acuerdo, creo que es Benjamin cuando habla del daguerrotipo, sí, cuando empieza diciendo el tiempo que esas fotografías llevaban, ¿no? Esa necesidad de posar durante, y además comenta unas fotografías en un cementerio, creo, pero es eso que solo es en el daguerrotipo, pues no, porque la fotografía siempre se eterniza, ¿no? O para mí se eterniza, también porque la memorizo, no solo, o sea, con una relación con la poesía también, pero porque la fotografía me permite memorizar el instante y guardarlo, y entonces me produce una sensación de relato, ¿no? Y quizás sí que yo hago una lectura sobre todo más poética de la fotografía, o que busco en la fotografía al mismo tiempo el momento del relato y las uno, ¿no? Pero... Os pido, por favor, que cuidéis un poco la letra. La pandemia, preguntan, ofrece una oportunidad, esto es una afirmación, de tener ciudades más amigables. ¿Cree usted que podemos tener una ciudad mejor, con aire puro, y una arquitectura más humana y en mejor relación con la naturaleza? Más que creerlo, lo espero. O sea, que las ciudades tienen que luchar por sanear la atmósfera, los problemas ambientales. Yo creo que es una cuestión asumida bastante en general. No lo pongo en duda en ningún momento. Es que la ciudad no es un lugar excelente para vivir. Yo creo que en la pandemia se ha visto claro, mucha gente está huyendo. Yo conozco gente joven que por primera vez están buscando vivir fuera de la ciudad, ¿no? Nos ha enseñado alguno de los rincones más oscuros de la vida urbana. Eso por supuesto, y que la arquitectura debe ser más humana, por supuesto.
La arquitectura no solo ha de ser más humana, ha de ser más sostenible, ha de generar vivienda, que es lo que falta, ha de ser menos despótica, menos opulenta, pero quizá también porque yo busco otra lectura de la ciudad, no precisamente que la ciudad nos deslumbre por sus monumentos, no necesitamos tanto deslumbramiento, necesitamos comprenderla, habitarla y poderla recorrer, y por eso quizá yo ponía el acento en que es posible, incluso a veces puede ser más sugerente para la poesía, para la literatura, mirar esa otra ciudad, ¿no? Y esa la tenemos que humanizar, por supuesto, pero estoy segura, la arquitectura está en un cambio de deriva muy importante, que se puede tener acceso a verlo, ¿no? En sistemas constructivos, los materiales, pero son derivas que, a mí me sabe mal decirlo, es que a veces es la gente que no conoce bien la arquitectura la que le requiere a la arquitectura más los procesos anteriores. O sea, para que la arquitectura pueda cambiar, todo el mundo tiene que asumir ese deseo de cambio de la arquitectura. Eso ya sería una discusión bastante fuera de lo que yo presentaba hoy aquí. O sea, cuando los promotores decían no hacen viviendas más ágiles, más ajustadas a las formas de vida modernas, pero es que el mercado, que es una cosa que todo el mundo sabe que manda, está pidiendo esos arquetipos y esas formas anquilosadas y también estéticamente, ¿no? Pero yo ahora si me meto en este terreno ya creo que es que me desborda, pero entre otras cosas porque me dedico a pensarla, ¿no? Aunque también hice de arquitecta unos años hace tiempo, ¿no? Bueno, antes de despedirme, me he acordado cuando hablabas de la proyección de Delhi, Nueva Delhi, de la expresión que utilizaba el gran Louis Mumford para Nueva York, el elefantiasis megalopolitana. Digamos, a partir de unas dimensiones, de una densidad, digamos, de una extensión, es humanizable la ciudad. Y, digamos, esas proyecciones que se hacen para algunas ciudades africanas, 2 o 3 chinas, Nueva Delhi, por encima de 40 millones de habitantes, es decir, la dimensión de muchos países. Hay mucha humanidad dentro, pero ¿hay humanidad en algún caso? Ya, bueno, lo que están haciendo son programaciones que se están haciendo en China ahora, son estrategias de potenciar no la conurbación, sino un sistema de focos urbanos que se hacen entrar en relación para evitar el crecimiento espontáneo que tiende a ser una mancha de aceite que se dilata. Entonces, estos razonamientos, el problema es que en el mundo hay 7.500 millones, creo, de habitantes y que el 95% viven en ciudades. Eso es un dato tremendo. Y que por más que vemos estas cosas, la ciudad tiene problemas ambientales, es que no podemos parar el éxodo. O sea, hasta ahora yo sí que creo que estamos en un momento de reflexión sobre la conveniencia de vivir en ciudades. Este es un tema, pero no hemos sido capaces de parar esa especie de seducción que la ciudad ejerce y, por ejemplo, en el caso de Delhi, pues todas esas personas que se acercan a la desordenadamente, además porque está creciendo sin ningún tipo de orden, ¿van a malvivir en esas periferias o es que ya viven peor? ¿Por qué eligen la ciudad? Esa pregunta la podríamos hacer con todos los fenómenos de inmigración hoy en día y es una pregunta dificilísima de responder. Entonces, cuando los países que están organizando este problema, y hablo de China porque me consta bastante, he estado en algunos trabajos de máster de estudiantes chinos que cuentan
esa estrategia y entonces esas ciudades que intentan frenar las vinculan con alta velocidad, con trenes de alta velocidad, creando unos circuitos para que también de algún modo se permita que los que viven en esas como células no deseen ir al centro, sino que se conformen con vivir. Pero eso es un problema antiquísimo del urbanismo, porque cuando la ciudad jardín Howard y la pensó, ya trataba de desplazar al territorio el crecimiento de Londres, creando unas estructuras y unos diagramas que tenía previsto, que se organizaran respecto a un centro, pero todo eso fue un desastre también, porque la ciudad jardín es un desastre. Y el modelo californiano de Los Ángeles Infinita, de Fernando y tal, pues es una ciudad que cohíbe en cuanto entras en la autopista y ves esa vena de conexión que a la vez es una vena de desconexión. Sí, sí, y el problema es tan grave y a la vez, bueno, también hay ciudades que, lo que decía, que se mantienen en una medida, parece que van a mantener una medida por procesos sociales que las envuelven. La verdad es que yo, si me pongo a pensar así, vuelvo al desastre de que esto es en sí insostenible. El crecimiento urbano tal y como ahora se está produciendo es insostenible. Pero a pesar de todo, no podemos evitarlo, en cierto modo. Entonces, a lo mejor tenemos que educar a los seres humanos un poco mejor para que escojan mejor el lugar donde quieren vivir. Y yo no lo digo con cinismo esto, lo digo con la plenitud del sentido de lo que podría llegar a ser una elección o poder hacer mejores elecciones. Porque uno no acaba entendiendo. Yo no entiendo cómo... pues a mí me tira mucho el mundo rural. A mí me gustaría irme a vivir al campo. De hecho, lo tengo absolutamente programado. En muy poco tiempo yo voy a desaparecer, espero que no de la tierra, pero sí de la ciudad. Pero no entiendo por qué a mí me ocurre esto y veo a gente que vive donde yo voy a ir a vivir que siguen yendo a Barcelona. Bueno, no sé, por eso supongo que me dedico a buscar poemas sobre la ciudad. Que siempre son un motivo para pensar. Muchísimas gracias, Marta, por esta preciosa conferencia. Y hoy, más que nunca, quiero primero daros las gracias a todos vosotros por la asistencia en estas condiciones que todos sabemos que, si no del todo adversas, son desde luego muy incómodas, por aguantar aquí casi hasta la hora del toque de queda. Y como todos los años, y ya van 10, con lo cual, si 20 años no es nada, como dice el tango, 10 son la mitad de nada, que es muy poco. Quiero dar las gracias a la institución que nos acoge y a todo el personal de esta magnífica biblioteca. Muchísimas gracias a todos y el año que viene a ver si nos vemos sin mascarilla. Gracias. Mesedez, itxaron eserita, harik eta gure langileek